Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, lunes 9 de agosto, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos invita a reflexionar hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 17, versículos del 22 al 27. Nos dice la santa palabra de Dios. Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó: A los extranjeros. Jesús añadió: Así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. La última parte del capítulo 17. De hecho, son las dos últimas perícopas del capítulo 17. Hoy reflexionamos la primera perícopa, que es el segundo anuncio de la pasión, y seguidamente el tributo del templo pagado por Jesús y Pedro. Reflexionemos la primera perícopa, el segundo anuncio de la pasión. Dice el Evangelio: yendo un día juntos por Galilea. Recordemos que el territorio de Galilea es el lugar donde Jesús se crió. Es al norte, pasando Samaria. O sea, yendo de Jerusalén, pasar por los territorios de Samaria para llegar a Galilea. Si los judíos, los habitantes de Jerusalén, consideraban extranjeros y paganos a los samaritanos, ¿qué será los que están más hacia allá? Pues Jesús estaba en la región de Galilea. Jesús, por la región de Galilea, le dice a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Esto es lo que sucede hoy con muchas personas. Me imagino yo que los discípulos no habrán captado, no habrán entendido todo el anuncio de Jesús. Porque lo que Jesús anuncia son dos cosas. Primero dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Primero anuncia de que lo matarán. Matarán al Hijo del Hombre. Esa es una mala noticia. Pero luego viene la segunda: y al tercer día resucitará. Esa es la buena noticia. Dice la palabra: ellos se entristecieron mucho. Se pusieron muy tristes. Sucede cuando escuchamos las noticias, pero nos centramos más en las malas noticias. Yo te invito a que pienses, a que hagas un momento de reflexión y en este momento traigas a tu mente y pienses en las malas noticias que has tenido a lo largo de tu vida. Vas a encontrar tal vez algunas, pero no tanto como las buenas noticias que suceden en tu día a día. Ojo, las malas noticias a lo largo de tu vida. Malas noticias a lo largo de tu vida. ¿Cuántas has recibido? Pero las buenas noticias suceden día a día. Día a día hay buenas noticias. En tu vida
puedo asegurarte que tienes más buenas noticias que malas noticias, y eso es motivo para estar feliz. Imagínate, los discípulos escucharon la primera parte de la mala noticia de que Jesús iba a morir, pero no se centraron en la segunda noticia, que es la buena noticia de que Él va a resucitar. Tiempos después, los discípulos van a salir después de Pentecostés con gozo. Va a decir Hechos de los Apóstoles, nos va a relatar el gozo de los discípulos de Jesús, estos mismos que quedaron muy tristes, que se entristecieron mucho, con gozo van a anunciar la resurrección de Jesús. Van a anunciar el querigma, el anuncio vigoroso, gozoso, que va a hacer traspasar los corazones, como aquel día cuando Pedro predicó, el día de Pentecostés, traspasó los corazones, y aquellos que escucharon la predicación, la buena noticia, la buena nueva, el anuncio del evangelio proclamado por Simón Pedro, quedaron con el corazón compungido, va a decir Hechos de los Apóstoles. La buena noticia es que Jesús resucitó. Esa es la buena noticia. Esa es la que debe llenarnos de gozo y de alegría. Pero para eso, para que uno pueda centrarse en las buenas noticias y uno pueda proclamar y uno pueda ser realmente feliz, ¿qué tiene que suceder en su vida? Tiene que tener el encuentro personal con un Jesús resucitado. Ellos estaban muy entristecidos por la noticia que Jesús les dio. Pero esa tristeza se convierte en gozo. ¿Cuándo? Cuando tienen un encuentro personal con Jesús resucitado. Y cuando reciben la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Solamente quien ha tenido un encuentro personal con Jesús resucitado puede ser portador de buenas noticias. Estos discípulos que se quedaron muy entristecidos, que se entristecieron mucho, esa tristeza con la resurrección de Jesús y con la venida del Espíritu Santo se convirtió en alegría, en gozo, al proclamar la buena noticia de que Jesús ha resucitado, de que ciertamente Jesús murió, pero que Jesús resucitó. Esa es la buena noticia. Por eso ellos proclamaron con gozo y con alegría, después de haber experimentado esa tristeza, esta mucha tristeza, porque dice se entristecieron mucho, luego proclamaron a Jesús con alegría y con gozo. Solo quien tiene el encuentro personal con Jesús resucitado es capaz de ser portador de buenas noticias. En la segunda perícopa, el tributo del templo pagado por Jesús y Pedro. Cuando ellos llegan a Cafarnaúm, recordemos, estamos en la región de Galilea, y allá en Galilea había un pueblecito llamado Cafarnaúm, donde vivía Simón Pedro, a orillas del mar de Galilea. Y cuando llegaban ahí, seguramente estaban llegando por el mes hebreo de Adar, que equipara a nuestro marzo hoy en día del calendario gregoriano. Febrero, marzo del calendario gregoriano es el mes de Adar. Era el mes en que en el 15 del mes de Adar se colectaba el impuesto para el templo en los alrededores de Jerusalén, y en las regiones extranjeras se instalaban puestos de cobranza del impuesto anual para el templo, el impuesto de las 2 dracmas o del didracma. Eran 2 dracmas, equivalente al salario de 2 días, lo que se cobraba para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Todo varón judío mayor a 20 años estaba obligado, o más bien, si no pagaba era considerado como un pecado por ellos el no pagar el impuesto. Entonces tenían que pagar el impuesto a ellos. Cuando llegan a Galilea, están en el pueblo de Cafarnaúm, posiblemente en la casa de Simón Pedro, donde se hospedaba Jesús. El cobrador de impuestos le hace la pregunta a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro es el jefe de la casa, y en su casa se estaba hospedando un judío mayor que la ley dice que tiene que pagar el impuesto, y ese era Jesús. Entonces pregunta al cobrador: ¿y tu maestro paga el impuesto? Pedro, sin pensar, tal vez le dice: sí, claro que paga.
Luego dice el Evangelio que Pedro va a entrar en casa. Cuando apenas Pedro entra en casa, tal vez para ponerle a Jesús al tanto de lo que acababa de suceder con el cobrador de impuestos, Pedro se adelanta y le dice: Simón, ¿qué te parece, Simón? ¿Quiénes pagan el impuesto acá entre los reyes de la tierra? ¿A quién se lo cobran? ¿A sus hijos o a los extranjeros, a los extraños? Simón le responde: ellos cobran de los extraños. Evidentemente que a sus hijos no le cobran, Señor. ¿Por qué? Entonces Jesús le dice: entonces los hijos están libres, no tienen por qué pagar el impuesto. Sin embargo, para que no haya escándalos, anda, echa el anzuelo al mar y el primer pez que pique, ábrele la boca y ahí vas a encontrar una moneda que va a servir para pagar por los dos. Una moneda que equivaldría a 4 dracmas, porque eran 2 dracmas por persona. Era una moneda de alto valor que equivaldría a un ciclo. Un ciclo porque el impuesto era de medio ciclos. Entonces equivaldría a un ciclo. El primer pez que peque quita la moneda y paga por los dos, para que no haya escándalo. Paga por ti y por mí. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué enseñanzas podemos quitar hoy? Imagínate la magnitud de lo que está sucediendo en Cafarnaúm con Simón, Pedro, Jesús y el cobrador de impuestos. Él está haciendo su trabajo, recaudando el impuesto para el templo. ¿Y qué era el templo? Legítimamente hasta ese momento el templo era el lugar de adoración a Dios, lugar de encuentro con Dios y el lugar donde habitaba la Shekinah, la presencia misma de Dios. Era el lugar santo, era la casa de Dios por excelencia, legítimamente hasta ese momento. ¿Y por qué digo hasta ese momento? Porque con la muerte de Jesús eso ya no pintaba para nada, ya no tenía sentido. Jesús va a trasladar el culto a otro lado. Ya no va a tener sentido el templo. Luego va a quedar destruido el templo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Jesús tiene la obligación de pagar impuestos o no? Jesús hace una analogía con los reyes de este mundo. Una comparación. ¿Los reyes de este mundo cobran impuestos a sus hijos? No hay derecho. A sus hijos ni a sus hermanos, a los hermanos de sus hijos, no puede cobrar impuesto. Entonces lo que Jesús quiere decir es: yo soy el hijo del dueño de ese templo. Yo soy el hijo del rey. El rey. Yo soy el hijo. ¿Y yo tengo que pagar? Pues no. Y tú, Pedro, eres mi hermano, por lo tanto tampoco debes pagar. Pero para que no haya escándalo, ve y trae. De hecho, Jesús no pagó de por sí. Esa moneda lo encontraron. En términos prácticos no pagó el impuesto. ¿Por qué? Porque imagínate si Jesús llegaba y yo pago el impuesto al templo. ¿Qué estaba demostrando con eso Jesús? Que él no era el hijo del rey, que él no era el hijo de Dios, del dueño del templo, del dueño del reino. Él no era el hijo. Entonces, si pagaba el impuesto Jesús, evidente, estaba demostrando que él paga el impuesto, por lo tanto, él no es el hijo. Pero Jesús no pagó el impuesto. Tampoco hizo que Pedro pague, pero sí consiguen una moneda encontrada para pagar, para que no haya escándalos, para que los cobradores de impuestos no tengan problemas, para no crear escándalos. Jesús hace como que paga, que en realidad no pagó. Es una moneda encontrada. No procede de Jesús ni de Pedro. No es un impuesto realmente y auténticamente pagado por un extraño a los hijos del rey. Jesús, hijo del rey. Jesús, siendo Dios, se anonadó y vino hasta nosotros. Hasta hoy nosotros pretendemos cobrarle el impuesto a Jesús. Inclusive agentes de pastorales que quieren ganar intereses, cobrarle a Jesús por su actuar. Jesús ya dio su vida por ti, dio todo. No tiene por qué pagar impuestos. Él es el Rey de Reyes. Fuerza, que Dios te bendice.